Si los que deben protegernos terminan siendo los delincuentes, ¿a quién podemos acudir? ¿Estamos realmente seguros o vivimos en un sistema totalmente podrido por la corrupción? Lo que acaba de ocurrir en Cusco no es solo un caso más de corrupción policial. 6 policías fueron detenidos por robar 10.000 soles a una madre y su hijo en un falso operativo. Los agentes, quienes deberían garantizar la seguridad, terminaron abusando de su poder para beneficio propio. Pero este caso no es aislado. Es un síntoma de un problema mucho más profundo que afecta a todo el país. La corrupción policial es una sombra que persigue al Perú desde hace décadas, afectando la confianza de los ciudadanos en la autoridad. Hoy analizaremos no solo lo que ocurrió en Cusco, sino lo que esto significa para el futuro de la seguridad en nuestro país. ¿Es posible erradicar este problema o estamos condenados a vivir bajo un sistema corrupto? El caso de los 6 policías detenidos en Cusco ha causado indignación en todo el país. Los agentes, aprovechándose de su uniforme y su autoridad, realizaron un falso operativo en la carretera interoceánica. Su objetivo no era luchar contra la delincuencia, sino hurtar el dinero de una madre y su hijo que viajaban por la zona. El plan parecía perfecto. Detuvieron el vehículo, hicieron una revisión de rutina y encontraron una gran cantidad de dinero. En lugar de reportarlo, se quedaron con el dinero y redactaron un informe falso para poder encubrirlo todo y quedarse con él. Todo estaba fríamente calculado, pero cometieron un error. La víctima los fue a denunciar y su coartada estaba por caerse. Cuando la víctima denunció este hecho, las investigaciones avanzaron rápidamente. Se hicieron las diligencias pertinentes, se revisaron cámaras, se escucharon a los testigos y las pruebas fueron contundentes. La misma institución que debía protegerlos los expuso. Los 6 policías fueron detenidos y ahora enfrentarán a la justicia. Pero la pregunta es, ¿cuántos otros casos iguales a este no nos enteramos? Y ahora yo te pregunto, ¿aún podemos usar la famosa frase del que nada debe, nada teme cuando los ciudadanos se niegan a mostrar sus pertenencias? ¿O es que ahora sí, viendo esto, ya sabes por qué muchos de ellos no quieren hacerlo y desconfían de la autoridad? Y es que este caso no es una excepción. Es un patrón que se repite en diferentes partes del país. La corrupción dentro de la policía peruana es un problema que viene arraigado desde décadas antes. Desde sobornos hasta vínculos con el crimen organizado, los escándalos han sido constantes y parece que no tiene cuándo acabar. La falta de controles internos permite que algunos agentes abusen de su autoridad sin temor a las consecuencias. Muchas veces, cuando un ciudadano es víctima de corrupción policial, prefiere callar por miedo a las represalias o porque cree que su denuncia no servirá para nada. Y esa impunidad es lo que mantiene vivo el problema. Las excusas siempre son las mismas: bajos sueldos, malas condiciones laborales y la presión de un sistema que parece estar diseñado para fallar. Pero ¿justifica eso que quienes juraron protegernos se convierta en lo que deben combatir? ¿Y hasta cuándo seguirá este círculo vicioso? Por eso es que es muy importante que desde que son formados los policías en las academias puedan ser protegidos y denunciar a quienes los fuerzan a entrar a este círculo vicioso. Todos sabemos que para ingresar a la policía la gran mayoría de ellos da una cuota. Y esto no debería ser así, pues evita que entren policías de vocación y solo entren policías que ven esto como un negocio. La corrupción de la policía no surge de la nada. Es el resultado de un sistema que no ha sabido controlar a sus propias filas. La falta de supervisión efectiva, la impunidad y la cultura del todo se arregla han permitido que este problema crezca sin frenos. Las academias policiales, en lugar de formar agentes íntegros, muchas veces se ven salpicadas por denuncias de corrupción interna. La falta de capacitación en ética y derechos humanos, sumado a la influencia de malos elementos dentro de la institución, terminan por transformar a futuros policías en potenciales corruptos. Y si la corrupción empieza desde la formación, ¿cómo esperamos que la institución funcione correctamente? Este problema es estructural y va mucho más allá de casos aislados como lo que pasó en Cusco. La corrupción policial es un reflejo de un país que ha normalizado el abuso de poder. Y este abuso de poder toma más fuerza cuando los ciudadanos evitan o no quieren tomar acciones en contra de quienes lo ejercen, sin saber que el verdadero poder está en sus manos. Erradicar la corrupción dentro de la policía no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. El problema no se soluciona solo con castigar a algunos cuantos agentes, sino con cambios profundos. Se necesita una limpieza interna real, no solo sanciones simbólicas. Es necesario un sistema de control que realmente funcione, con auditorías constantes y un proceso de supervisión que no dependa de los mismos mandos que muchas veces encubren los abusos.
Pero no basta con vigilar a los policías en ejercicio, la formación también es clave. No cualquiera debería portar un uniforme ni tener la autoridad de hacer cumplir la ley. La selección de nuevos agentes debe ser mucho más estricta, priorizando los valores como la ética profesional por encima de los números o la urgencia de cubrir vacantes. No se trata solo de fuerza, sino de integridad. Un policía no puede ser un potencial delincuente con licencia para abusar de su poder. También es necesario que los ciudadanos pierdan el miedo a denunciar. ¿Cuántos casos de corrupción quedan en el silencio por temor a represalias? Si no existe un sistema de protección real para quienes denuncian abusos, difícilmente se podrá erradicar el problema. Y aquí es donde entra otro factor clave, la impunidad. Si un policía es encontrado culpable de corrupción, debe recibir una sanción ejemplar, porque mientras los castigos sean mínimos o las investigaciones se alarguen hasta el olvido, la corrupción seguirá respirando dentro de la institución. Es un camino difícil, sí, pero no imposible. Si no enfrentamos este problema real ahora, seguiremos viendo casos como el de Cusco una y otra vez, con la misma indignación pasajera y sin ningún cambio real. Por lo que repito que una de las principales medidas para poder parar esto es tomar acción, grabar y denunciar estos actos de corrupción. Las redes sociales son una vitrina muy fuerte para visibilizar estos actos y poder combatir desde nuestra trinchera a estos malos elementos. Pero para que cualquier reforma tenga éxito se necesita liderazgo, alguien que realmente esté comprometido con limpiar la imagen de la institución sobre la corrupción. Pero ¿puede un ministro del Interior cuestionado garantizar una institución confiable? Esa es la gran incógnita. En los últimos años, la crisis dentro del Ministerio del Interior ha sido evidente. Ministros que entran y salen en cuestión de meses, denuncias de favoritismo, conflictos internos y decisiones que solo profundizan la desconfianza de la población en esta institución. Y el actual ministro no es la excepción. Su historial ha sido cuestionada en diversas ocasiones, ya sea por decisiones polémicas o por su falta de acción ante evidente corrupción dentro de la policía. ¿Cómo se puede esperar entonces un verdadero cambio cuando quienes lideran la institución no dan esa confianza? La sensación que el problema sigue sin una solución real es lo que alimenta el escepticismo de la ciudadanía. Sin una cabeza firme, sin una autoridad que realmente esté dispuesta a enfrentar las mafias internas dentro de la policía, nada cambiará. No importa cuántos escándalos se hagan públicos, cuántas promesas se anuncien, sin una decisión política seria, seguiremos viendo el mismo ciclo de repetirse una y otra vez: corrupción expuesta, indignación colectiva y luego el olvido. Y mientras eso ocurre, los malos elementos dentro de la policía seguirán operando con total impunidad. Aunque la realidad nos indica que no hay mucha intención de cambiar la cabeza en este sector, sino por el contrario de encubrirlo y protegerlo. ¿Por qué será? El caso de los policías corruptos de Cusco solo es una muestra de un problema que afecta a todo el país. Y lo más preocupante es saber que si estos 6 agentes no hubieran sido descubiertos, probablemente seguirían cometiendo estos abusos sin consecuencias. ¿Y tú qué opinas de este caso? ¿Crees que la policía pueda recuperar la confianza de la gente o viviremos condenados a vivir esta realidad? Déjame en los comentarios para saber cuál es tu percepción. No olvides suscribirte y darle a la campanita si este tipo de videos te gusta. Yo soy Jumper y nos vemos en la próxima.